Me toca y me agrada presentar al conferenciante primero que tenemos en las jornadas, que es el doctor Carlos Álvarez Leiva. Carlos Álvarez Leiva lo conozco hace bastantes años. Tuve la oportunidad de que aceptara ser sevillano del año en mi primer año de presidente de Rotary Club. Creo, Carlos, que hablamos del año 94-95. Él ya era una promesa, era más joven. Entonces, quizá era una joven promesa, ¿no? Pero ya estaba totalmente encarrilado. Es de profesión médico-militar. Ha intervenido en muchas operaciones de emergencia y catástrofe, destinado por el Ejército Español al frente de las tropas de intervención en este tipo de situaciones. Han sido muchas las ocasiones en las que ha tenido que ir a ese tipo de catástrofes. Es un experto totalmente en este área. Quiero decir que le he pedido varias veces un currículum, pero al final sabía yo que no me lo mandaba. Es un hombre muy sencillo y entonces os puedo enseñar, y no os engaño, que este es el currículum, el correo electrónico que me mandó, y ahora leeré lo que él dice que yo dijera, pero me siento en la obligación de decir algo más. Es un excelente médico, ha sido director del Hospital Militar de Sevilla. Como digo, dentro del Ejército y al frente de las tropas de intervención fue jefe del EMAT, que era escalón médico avanzado del Ejército de Tierra. Países que yo recuerde a grosso modo, y se me olvidarán mucho porque no tengo buena memoria, ha estado en Mozambique, en Turquía, en Bosnia-Herzegovina, en Haití. Al tsunami también fue de prospección cuando ocurrió, etcétera, etcétera, etcétera. Aparte de eso, es rotario. Como he dicho también al principio, fue elegido sevillano del año por el Rotary Club de Sevilla. Entonces podría seguir hablando mucho más de él, pero lo resumo diciendo que es mi amigo, es un amigo de los que de verdad se tiene y que se puede contar con él. Y ahora sí, me voy a permitir leer el currículum de Carlos Álvarez Leiva. Textualmente, creo que poco te puedo decir que no sepas. Me gustaría una presentación sencilla ligada a mis esencias. Médico, militar, emprendedor y padre de familia. Amplia experiencia humanitaria, aficionado a la carpintería y la horticultura. Con eso me sobra. Así que, adelante, Carlos. Bueno, estoy un poco, entiéndanme, nervioso, ¿no? Es lo lógico. Este foro, de alguna manera, es impresionante. Así que, con la carga de capacidad humanitaria que veo en este salón, a pesar de la experiencia que mi amigo José Luis os ha hecho llegar, pues me hace sentirme realmente un poco limitado. José Luis, gracias. Gracias. Lo que más me ha gustado de tu presentación es que diga que somos amigos. Yo creo que eso es lo más importante en la vida, tener amigos con los que, como tú has dicho, se pueda contar siempre. Señores gobernadores, rotarios, todos, tenéis que entender que para mí es un honor el comparecer en este acto y agradezco al gobernador electo la deferencia que ha tenido al darme la responsabilidad de esta primera intervención. La intervención, cuando él me la planteó, podéis creerme que no sabía muy bien hacia dónde debería encajar, pero ahora estoy muy contento porque lo haga bien o lo haga mal, tengo claro que el título de la misma va directamente ligado
al alma de cada uno de vosotros, lo humanitario, lo compromiso y a lo largo de la historia. ¿De qué podría yo hablar a mis amigos rotarios que no estuviese ligado a una intervención que realmente pareciera ser que surgió como los orígenes de Rotary Internacional? Entonces, después de analizar un contexto histórico en el que nos pudiésemos identificar todos y en el que pudiese identificar vuestro ideal de vida y el mío propio, me pareció que la Real Expedición Filantrópica que organizó Carlos IV con motivo de la viruela podría ser un compromiso interesante. Rotary está muy comprometida en el tema de la polio, que es otra gran pandemia mundial, y esto podría ser un buen elemento de conexión entre el pasado, el presente y el futuro. Y en esta línea es en la que yo he estructurado este marco expositivo, que me gustaría desgranarlo, posicionándoos en el contexto histórico en el que nos vamos a mover, hablar de la viruela, porque seguro que todos conocemos la viruela, pero quizás había algunas cosas que podríamos refrescar como elemento de intervención: la vacuna de la viruela, el proceso, los grandes actores de esta gran intervención, la derrota y el factor humano, algo que flota y nos da vida y es el saber de cada uno de los que estamos aquí. Estamos hablando de una España a principios del siglo XIX. Es una España que empieza a convulsionar, es una España de grandes capacidades en sus hombres individuales, pero es una España que el rey lo que le gustaba era cazar y que lo que le gustaba no era precisamente tomar las riendas del gobierno, y en el que además su esposa y Godoy tenían un entendimiento mucho más allá de los temas políticos, con lo cual, de alguna manera, se relajaba todavía más el poder. En ese espacio se da una de las más lamentables situaciones de nuestra historia, que es la batalla de Trafalgar, donde España empieza una cascada de pérdidas, de debilidades institucionales que van a trascender mucho más allá de lo que significó esa pérdida o esa batalla. Napoleón estaba ya mirando, las reyertas entre el rey y su hijo eran evidentes, y en la España de ultramar y en la España actual había un brote terrible, la viruela. Hemos pasado recientemente una crisis de ébola y nos hemos asustado, nos ha entrado pánico. La viruela, queridos amigos, era una enfermedad terrible. Terrible. Mataba a 1 de cada 3 personas. No respetaba ni al que estaba en la aldea ni al que estaba en la casa real. No respetaba fronteras. Los que sobrevivían quedaban absolutamente mutilados. La viruela era un azote humanitario, algo a lo que habría que enfrentarse, y no sabíamos cómo. Pero el rey sufrió, y la casa real sufrió en sus carnes, el deterioro y la agresividad de la viruela. Miembros importantes de la familia real fueron víctimas. Pero
en ese interín, en Granada se produce una epidemia y mata a 10.000 niños, con lo cual la situación real, juntamente con las presiones que estaba sufriendo de ultramar, donde estaban viviendo esta situación, pensar que la viruela de 25 millones de Ciudad de México dejó 1,5 millones de habitantes. La viruela mató más gente que toda la confrontación relacionada con las intervenciones militares que fueron objeto, motivo y razón de la colonización. La viruela, queridos amigos, era una enfermedad letal. Y en ese contexto resulta que cuando había una epidemia de viruela, llamaban a las mujeres, a las vaqueras, a cuidar a los niños. Dice, ¿y eso? Dice, porque las vaqueras no se contagiaban. ¿Qué me está usted diciendo, don Carlos? Porque las vaqueras no se contagian del virus de la viruela. Dios mío de mi alma. Y era verdad. Las vaqueras no se contagiaban. Las vaqueras se inmunizaban porque las pústulas de las ubres de las vacas en los arañazos de las manos le producían una irritación variólica, pero que ya, de alguna manera, les impedía contraer la enfermedad. Vacuna viene de vaca. Fueron las vacas las que nos introdujeron. ¿Y qué ocurrió en ese interín? Pues que una persona, un médico inglés, siempre hay alguien, pensó que podría coger la linfa de una pústula, inyectársela a un niño y ver qué pasaba. Y pasó que ese niño quedó inmunizado. Ahí aparece una nueva frontera, un horizonte de vida, a algo que estaba azotando la humanidad y produce inmediatamente todo lo que va a ser una primera revolución sanitaria. Y empieza primero la venta de vacas. La gente deja de producir leche y empieza a vender vacas contaminadas. No está mal, pero fíjense la vida como es. Vaca, vacuna. Deja de producir leche, contamíname la vaca, que me sale más rentable llevarme la vaca y empezar. Esta fue la vida. A partir de ahí aparecen los ejércitos. Napoleón, hombre listo y sabio, vacuna a sus ejércitos, la Marina Británica vacuna a los suyos y empiezan a aparecer publicaciones y desarrollos científicos que nos van dando pautas para poder hacer de una manera estructurada, bueno, pues lo que significaría a continuación un proceso mejor organizado hasta entonces. Y allá por el año principios de 1800, tenemos que en Nueva Granada comunican al rey que no pueden hospitalizar a más gente, que de ninguna forma pueden controlar una epidemia de viruela, que el virreinato en determinada manera y de una manera efusiva combina al Consejo de Indias y a la Casa Real que le dé una solución. La gente está muriendo y aquí necesitamos una solución. Solución que no era sencilla. ¿Cómo podemos nosotros llevar la vacuna cuando además
estamos en los albores de lo que significaría el desarrollo de una actividad. No había seguridad, no había evidencia científica, había lo que había. Y no había cadena de frío, no había neveras, no había elementos para el transporte de esas pústulas, no había... Y entonces el propio Consejo de Indias convoca un concurso, una serie de ideas a las que invita a los consejos de médicos para valorar opciones para resolver ese problema. Unos hablan de llevar a Cádiz vacas y llevarlas, las vacas, hasta Nueva España. Era una opción. Llevar esas vacas significaba un enorme esfuerzo logístico y en ese concurso de ideas hay un hombre, médico militar. Es que los médicos militares hemos sido gente muy buena. Hemos hecho muchas cosas importantes. Hemos conseguido hacer grandes desarrollos, tanto en la medicina como en la humanidad. Y en esa actuación aparece, en primer lugar, que el rey determina la puesta en funcionamiento de la Real Expedición Filantrópica de la Vacuna de la Viruela. Un hito histórico, un hito ligado muy directamente a todo lo que es la ilustración, a todo lo que es nuevas actuaciones. Empiezan a visualizarse en España la necesidad de hacer cosas diferentes. Francia con su revolución, Napoleón en las puertas, unos más contentos, otros menos contentos, pero en esa amalgama siempre hay hombres, hay prohombres con capacidad de empuje, con capacidad de riesgo. Y este hombre, en este caso, fue un capitán médico valenciano, Balmís, al que el rey le encarga el procedimiento de vacunar al Nuevo Mundo. Y este hombre, además, le presenta un proyecto de trabajo. Y el proceso de trabajo que presenta es que la vacuna la va a llevar en barco y que los porteadores de esa vacuna serán niños. Niños entre 3 y 9 años. Esta real expedición se protocoliza hasta el último de los detalles. Es fruto de un procedimiento estructurado en el que se definen cada una de las obligaciones, de las necesidades, de las funciones de todos sus componentes, en la que se define cómo van a ser tratados y organizados cada uno de los actores. Balmís es un médico metódico, minucioso, astuto, abnegado y con una mente preclara. Es un hombre de edad mediana que en este momento venía de la guerra de África, es el médico de la Casa Real y el rey le encarga el reto. Balmís se compromete a llevar niños hasta Nueva España y con ellos llevar la vacuna. La primera función era encontrar esos niños. Los niños serían vacunados, inoculados, de 2 en 2. A los 9 días le aparecería la pústula. De esa pústula, Balmís extraía la linfa e inmediatamente inoculaba a otros 2. Y en esa cadencia de cada 9 días, 2 niños,
se pensó que lograrían lo que sería la travesía hasta Nueva España. La idea fue ingeniosa, pero la idea no estaba exenta, bueno, pues de todo lo que significa, en primer lugar, tener a 22 niños en un barco durante toda una travesía, cuidándolos, distrayendo, procurando que no se rozaran unos con otros, valorando que en ningún momento pudieran contagiarse aquellos que tenían que mantenerse aislados, porque si no sería un auténtico fracaso toda la expedición que se pone en marcha. Consolándolos, niños pobres, niños huérfanos, niños de las casas, de aquellos asilos, de aquellos orfanatos. Y cuando ya no hubo más, pues alguno hubo que aligerar a los padres unos dineritos para que dejaran al niño participar de esta expedición. La tragedia, la pobreza, la necesidad fue de alguna manera un elemento fundamental, pero nada de eso hubiese sido posible sin la presencia de esa cuidadora, de esa Isabel. Isabel era la rectora del orfelinato de La Coruña. Una chica joven, entregada, abnegada y que se significó como la primera pediatra mundial. Isabel cuidaba a los niños, Isabel estaba en la rectoría y a Isabel le llega ese capitán Balmís y le dice: por favor, necesito que usted se venga conmigo a llevar niños, a vacunarlos, a estar con ellos y a llevar la vacuna al Nuevo Mundo. Isabel se queda perpleja. ¿Qué me está usted contando? Que estos niños pequeños a los que yo estoy ligado, de los que yo cuido, a los que malcomen la mayoría de las veces, que pasan frío, que me los va usted a meter en un barco y que se los va a llevar y que además por el camino vamos a ir inoculándolos. Esta tragedia existió, fue necesaria y se hizo, pero ese papel de esta mujer fue absolutamente fundamental, papel que de alguna manera se incrementa si tenemos en cuenta que era la única mujer en un barco en aquella época, en un barco de 3 palos, en un barco relativamente pequeño. Y en ese barco, María Pita, es donde ella se encuentra en la necesidad de valorar, cuidar, atender, distraer a unos niños en un ambiente absolutamente, bueno, pues descorazonador. El María Pita sale de La Coruña el 30 de noviembre. Los niños, pues, son alojados en los sollados del barco. Los sollados del barco, pues, imagináis, los niños tienen que dormir en lonas, las lonas se mueven, el espacio es pequeño, las ratas inuncian los sollados, los niños tienen 3 años, los niños lloran, los niños no pueden dormir, los niños vomitan, los niños están exhaustos y esta buena mujer no sabe qué hacer con ellos porque encima está viviendo en un barco donde no tiene ninguna intimidad, donde lo más que le han dado para hacer sus necesidades es un cubo, donde todo el mundo hace sus necesidades en cubierta, donde quiero decir que es importante que sepamos el esfuerzo humano, qué significa las actividades que hay que desarrollar en ocasiones para conseguir metas concretas. Bueno, pues en 10 días llegaron a Tenerife. Fue una singladura complicada porque en ese viaje muere un niño de los que llevaban, lamentablemente. Y bueno, los médicos, que a veces se nos va la olla, pues no se le ocurrió otra cosa que en medio de aquella hipersensibilidad
hacerle la autopsia al niño. Claro, nosotros siempre estamos pensando en cómo podemos mejorar, ¿no? Y entonces aquello a nuestra Isabel la descompuso. Pero ¿cómo me vas a hacer la autopsia a un niño? ¿Cómo me vas a abrir a un niño en canal aquí, en esta situación donde...? Bueno, pues aquello se hizo la autopsia, porque como bien decía Balmis, usted es responsable de los niños vivos, pero yo soy el responsable de los que se mueren. Quiero decir que este contexto, ustedes tienen que llegar a él, valorar que la acción humanitaria, en la mayoría de las ocasiones, y yo he estado muy próximo a ella, y algunos de los que están aquí me han seguido en ella, a veces están sembradas de incertidumbre, de incomprensiones, de situaciones realmente difíciles. Llegan a las Islas Afortunadas. Balmis es recibido con honores. Balmis es un héroe. Balmis y sus chicos son para las Islas Afortunadas una fuente de salvación, una fuente de vida. Los alojan, los acogen, te deums, los niños son bien atendidos, los niños son perfectamente alojados y los niños de alguna manera se quedan con la promesa de regresarlos a España, que era uno de los protocolos que estaba escrito en ese procedimiento. Los niños habían salvado la travesía y los niños están ahí. Pasan de Canarias con una travesía terrible, llegan a San Juan de Puerto Rico. En San Juan de Puerto Rico, Balmis esperaba un buen recibimiento, esperaba el Te Deum, esperaba un magnífico alojamiento. Fue muy difícil la travesía, pero lo que fue peor es que al llegar a Puerto Rico, con ese esfuerzo enorme, en Puerto Rico habían vacunado. Había habido otra persona que se había adelantado, que había oído lo de las vacas, y aquello significó un mazazo para la expedición que además dependía de que en Puerto Rico se les atendiera, se les diera nuevos niños, se les diera alojamiento, y aquello significó para Balmis y el equipo un impacto demoledor, porque los trataron con una absoluta indiferencia, no les dieron un alojamiento adecuado y además, pues aquello era un poco como las comunidades autónomas. Aquí no me venga usted a pedir, que yo bastante tengo con lo que tengo, y si encima me dice usted que ahora tengo que proporcionarle niños para el siguiente salto, como que no me viene bien. Entonces, aquello implicó una enorme frustración, pero había que seguir. Había que seguir porque la misión era seguir. Y en esa seguir habría que trasladar, había que traspasar el Atlántico. Pero, hijos míos, los barcos se pierden. El capitán, que además se llamaba el barco, menudo elemento, pero el capitán se pierde. Pero es que el problema no es que se pierde el barco. El barco se pierde porque además nadie conocía las costas. Pero en ese perderse hay un drama, y es que los niños se agotan. No tengo vacunas, es decir, no tengo capacidad de seguir vacunando, puesto que me he quedado sin tiempo límite entre pústula y pústula, niño sano, niño enfermo. Entonces se tiran a la costa, a lo primero que lleguen, y llegan a Puerto Cabello. En Puerto Cabello, que es una ciudad próxima a Caracas, que era su destino inicial, bueno, pues tienen la fortuna de que de alguna manera los atienden razonablemente bien, y después de 10 días consiguen llegar a su destino original, que es Caracas. En Caracas, la situación en Venezuela empieza a ser diferente. En Caracas son bien atendidos, pero en Caracas tienen que valorar cómo vamos a seguir nuestra misión mundial de
racionalización de la vacuna. Y entonces llegan al puerto de La Guaira, desde donde tienen que moverse en dos direcciones bien diferentes. Un grupo va a seguir con Balmís y otro grupo va a seguir con el segundo de a bordo, el segundo médico, que no era médico, era estudiante del último curso de medicina, algo así como mi hijo Alejandro, y que es Salvani. Qué dolor para esa Isabel que se había enamorado de Salvani. Qué reto para Balmís, que también se había enamorado de Isabel. Es lógico. Están conviviendo en un espacio reducido. La vida sigue. El amor brota con cada amanecer. ¿Qué os voy a contar? Entonces, Isabel piensa que a ella la van a destinar con Salvani para que siga en el proceso del sur, pero mi amigo Balmís dijo, lo siento, pero Isabel se viene conmigo. Quiero decirte con esto que más allá de la anécdota, lo que quiero haceros llegar es el componente humano de cada actividad que va ligada a la intervención humanitaria. La intervención humanitaria, vuestra vida, vuestra proyección, va mucho más allá del esfuerzo técnico de situar un punto de ayuda o un dinero en un punto concreto. Todo eso tiene un componente que está ahí. Componente que pasó. Es decir, que de alguna manera pues nos encontramos que aún así llegamos a La Habana, que es por donde sigue Balmís. Allí tienen una buena acogida, allí se produce un gran número de vacunaciones y allí se empiezan a poner en marcha lo que empezamos a llamar los centros de vacunación, los primeros centros de vacunación mundial.